ahí electrocardiograma. Tienen 15 minutos para resolver su pretest, que recuerden, no tienen tiempo para resolverlo con calma. ¿Ok? Ya, listo. Y también recuerden, por favor, las cámaras encendidas.
Ya, queda un minuto, chicos. Ya, ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya, bueno, de nuevo para recapitular, el tema de hoy es electrofisiología y electrocardiograma. Y vamos a hablar sobre los procesos involucrados, ¿ok? Y está el índice, excitabilidad del corazón, el sistema de excitación y la conducción del corazón, que es el automatismo, el cronotropismo, el vasmotropismo y el dermotropismo, lo que están involucrados en ese proceso. Electrocardiograma, las derivaciones electrocardiográficas y, bueno, la bibliografía. ¿Ok? Listo. Entonces, para comenzar, primero hablemos un poco sobre la excitabilidad del corazón. En sí, como tal, se ha desarrollado, nuestro cuerpo ha desarrollado un sistema especializado de excitación y conducción del corazón, que tiene como objetivos, uno, generar impulsos eléctricos para iniciar la contracción del músculo cardíaco, y dos, una conducción de esos estímulos de manera rápida a través del corazón, ¿no? Estos generan unas contracciones, las contracciones de los ventrículos. ¿Cuánto va a demorar? ¿Cuánto más o menos? Se puede estimar que la contracción toma aproximadamente ya una sexta de segundo antes incluso de que se termine de realizar. ¿Ok? Esta capacidad de contracción rápida y simultánea va a permitir que durante todo el día estemos haciendo el bombeo de la sangre. O sea, va a permitir que se bombee de manera eficiente y rápida la sangre. Ok, vamos a ver que este sistema de excitabilidad como tal está compuesto por el nodo sinusal o el nodo sinoauricular, que vendría a ser el marcapasos. Después tenemos lo que vendría a ser después el nodo auriculoventricular, el haz de His, y de ahí las fibras de Purkinje. Son estas cuatro partes. ¿Ok? Nódulo, etcétera. Sinusal, auriculoventricular, haz de His, y de ahí las fibras de Purkinje. Estas cuatro. ¿Ok? ¿Quién es el que genera el impulso eléctrico, el impulso rítmico? El nódulo sinusal. Después va a pasar por cada estación, para entenderlo así, de ahí a auriculoventricular, haz de His y después a las fibras. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Estamos entendiendo esto? Ujú. Ya, listo. Entonces recuerden, el nódulo sinusal genera los impulsos hacia el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular va a llegar después hacia el haz auriculoventricular, que es hacia de acá, y de ahí va a llegar después hacia los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. O sea, el impulso va a llegar, recuérdenlo, a través de las fibras de Purkinje. ¿Ok? Listo. Entonces, hablemos un poco de su ubicación del nodo no auricular, sino auricular. ¿Ok? Se ubica en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Por aquí, sí, aquí está. Listo. Y de ahí va a tener estas ramitas, ¿no? Que van a llegar después al nódulo auriculoventricular. Y listo. Y vamos a ver acá también la ritmicidad automática del nódulo sinusal. ¿Ok? Para recordar unas cuestiones ya un poco más estructurales, el nódulo tiene un tamaño de alrededor de 3 milímetros de ancho por 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Como recordarán,
aquí está ubicado en la pared posterior. Aquí, listo. Ya. Y ya, y es el encargado de tener la ritmicidad automática para poder generar la contracción de los músculos. ¿Recuerden eso? Ok, ¿cómo funciona esta ritmicidad? Ok, primero recordemos en comparación de lo que tenemos ya del músculo cardíaco. Ok, recordemos que este tiene su potencial de acción, ese tiene su potencial de membrana. Este también, el nódulo sinusal, tiene su propio potencial. ¿Cuánto es? Como observamos acá, es menor, o sea, va a necesitar menor cantidad de iones para poder despolarizarse, correcto. ¿Por qué? Porque su potencial de membrana es de menos 55 milivoltios a menos 60 milivoltios, o sea, es menos negativo en estas células. Ahora, ¿por qué razón? Porque tiene esta capacidad de ser más permeable al sodio y al calcio. Y es lo que contribuye a su capacidad de autoexcitación. Entonces, ¿por qué? Porque uno, recordemos que las fibras musculares del corazón, ¿cómo son? Tienen una poca capacidad de reserva de calcio, ¿correcto? Recuerden eso. Entonces, ¿de qué dependía mucho la contracción del músculo? Del calcio extracelular. Esto de la misma manera al nódulo sinusal. El nódulo sinusal en este caso va a depender mucho de quién, del calcio extracelular y del sodio extracelular, porque justamente tenemos mayor concentración extracelular de estos iones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se desarrolló? Que estas células sean más permeables a estos iones que están abundantes, cosa que al momento de tener que usarlas para generar las contracciones sea más rápido y más fácil, ¿no? Por esa razón vamos a observar que va a haber varios potenciales de descarga a la vez, porque justamente esto va a permitir la autoexcitación. O sea, yo tengo mi umbral, ¿no? Mi potencial de membrana bajo, y no voy a necesitar, ¿qué cosa? Canales rápidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los canales rápidos son utilizados ¿en dónde? En las fibras musculares porque tienen un potencial mayor. Entonces, como yo no necesito canales rápidos, solamente voy a utilizar los canales lentos, porque ya de por sí tengo esa permeabilidad hacia estos iones. ¿Estamos entendiendo eso, chicos? ¿Sí? Eso se quedó claro. O sea, ese es por qué razón es rápida la contracción, cómo se genera rápido el impulso, ¿no? Entonces, ¿con quiénes se va a trabajar? Con los canales lentos de potasio y los canales lentos de calcio y los canales lentos de sodio. Los canales de sodio también se les puede llamar canales Fanny. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos este umbral, ¿qué va a pasar? Listo. Voy a necesitar nada más subir lo necesario. Y después voy a llegar aquí a menos 40 milivoltios, que es aquí donde se va a producir el potencial de acción. ¿Ves? Y es donde se abren acá los canales lentos de calcio. ¿Ok? Entonces se va después seguir despolarizando, despolarizando, despolarizando hasta que se torne positiva. O sea, llegamos más o menos a cero. ¿Ok? Y una vez que ya se está en el estado de despolarización, se va a inactivar. Estos canales lentos de calcio se inactivan. ¿Y más o menos cuánto tiempo toma? De 100 a 150 milisegundos. ¿Y ahora qué va a generarse esto? Una apertura de quiénes. Cuando estemos en este potencial de aquí, o sea, en estos milivoltios que estemos en cero, vamos a tener la apertura de quiénes, de los canales de potasio, que van a difundir hacia el exterior. Entonces, si ya mi célula se estaba tornando positiva, de nuevo, ¡pum!, bajo. Y otra vez se va a tornar negativa. De nuevo, al estar dentro del umbral que tenemos este de acá, de menos 55, menos 60, otra vez se va a generar, ¿qué? El cierre de los canales de potasio. Y esto va a generar de nuevo una hiperpolarización, que después va a ser compensada por la corriente Fanny, otra vez por quiénes, por los canales, los canales de sodio, o sea, los canales Fanny, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente ya es permeable hacia esto, ¿entienden? O sea, no es como la del músculo que va a necesitar su meseta para mantenerse, sino que tengo en el exterior y ya tengo los canales suficientes para aperturar la entrega, ¿no? Entonces, me despolarizo así. Uno, dos, uno, así. Y por esa razón tenemos varios de estos. Y en cambio, acá tenemos una comparación con lo que ocurre con la fibra del músculo cardíaco. ¿Ven? Lo que le toma a la fibra del músculo cardíaco generar su potencial de acción es en lo que ya se produjeron tres potenciales de acción del nódulo sinusal. ¿Ven?
Miren, más o menos en un segundo, en lo que ya se produjeron tres de estos potenciales, ya se produjo una contracción. ¿Eh? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ah, dime, Claudio. Hola Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, les habla la doctora Claudia, que es la Ah, doctora coordinadora Claudia. de... No te preocupes, Elsa. Chicos, participen, chicos, porque este es un tema muy importante que tal vez he estado escuchando a Elsa y lo está explicando muy bien. Así que aprovechen a Elsa como asesora y pues en todo caso, pues estas preguntas, todo lo que es rítmica, aunque no crean, lo van a ver cuando tengan el examen para el SERUMS, para, digamos, si es que hubiera un examen de salud, también lo que es hasta para el residentado, ¿no? Así que, muy bien, Elsa. Y chicos, también participen, aprovechen a Elsa, que es una muy buena asesora. Ah, gracias, doctora. Bueno, chicas, como dijo la doctora, ¿alguna otra consulta que tengan? No, todos se están entendiendo hasta acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo Todo claro. está claro por ahora. Ah, ya, muy bien, listo. Ya. Ay, disculpen, se me apagó el micro. Ujú. Ya, bueno, entonces una vez que ya entendemos cómo se produce la contracción, y en ese caso la ritmicidad de nuestro ritmo cardíaco, nos vamos a proceder después a ver hacia dónde va. Porque ya una vez que ya se generó este impulso eléctrico, va a tener que viajar hacia el nódulo auriculoventricular. Entonces, aquí en el nódulo se va a producir un retraso, ¿ok? Y este retraso va a generar que el impulso demore en llegar entre aurículas y ventrículos. Ahora, vamos a recordar dónde se ubica. La ubicación más que todo es en la pared posterior de la aurícula derecha. Aquí está. Listo. ¿Y cómo es que a través de quiénes va a llegar? ¿Ok? Va a llegar a través de vías internodulares, estas tres vías de acá. Uno, dos y tres, que van a conectarse a través de fibras transicionales al nódulo auriculoventricular. O sea, más o menos imagínense el viaje que se está haciendo, ¿no? El nódulo está acá, sinusal. Viajan tres fibras aquí, ¿listo? Y de estas tres fibras hay unas conexiones todavía acá, ¿ven? Que están aquí, estas fibras de acá, que son de transición entre el internodal y el nódulo auriculoventricular para recién llegar al nódulo auriculoventricular, ¿correcto? Ahora, ¿por qué razón demora esto un poco? Porque hay menor permeabilidad, porque hay menor unión de hendiduras entre células. Recordemos esta comparación con lo que había en las fibras musculares. ¿Qué ocurre? En las fibras musculares, como es un sitio funcional, ¿correcto? Que se contraen a la misma vez y eso permite que haya bastante permeabilidad entre músculo y músculo. Ya, en este caso, por ejemplo, aquí hay menos hendiduras. O sea, hay menos comunicación entre las células para que el impulso llegue más lento, ¿correcto? Y esto va a generar el retraso. ¿Para qué? Para que haya un vaciado de las aurículas a los ventrículos. ¿Ustedes se acuerdan lo que les mencioné también en el ciclo cardíaco? Que hay una diferencia de una cuestión de milésima de segundo, ¿no? De una décima de segundo, de 0,2 a 0,3 entre aurícula y ventrículo, ¿no? Es para que esto se pueda dar y no haya una contracción al momento de la misma aurícula y el ventrículo, ¿ok? Porque si no va a estar como que un corazón medio raro que se está contrayendo a la vez y eso hace daño, ¿no? Haría daño porque en primer lugar generaría que la sangre no vaciara completamente el ventrículo o en todo caso hubiese un retorno inadecuado de la sangre también. ¿Bien, chicos? ¿Esto también se entendió? ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Acá todo claro? ¿Todo ok? Sí, Sí, todo claro. ya. Listo. Entonces, una vez que ya se logró este pase, vamos a ver aquí los tiempos. Ven acá, por ejemplo, justamente lo que mencioné. Acá hay 0,3 y acá hay un cambio hasta de 0,12 segundos. Luego de ello va a haber un pase acá en el tejido fibroso, este de aquí, que también colabora, como les mencioné, a lo que es el retraso entre la contracción de aurículas y ventrículas. Luego pasa a través de la porción impermeable de este del asa auricular. Vean lo que pasa, todo lo que tiene que lograr hasta llegar acá, ¿ven? Y recién va a llegar aquí a la porción distal del asa auriculoventricular.
para luego ir hacia la rama derecha y hacia la rama izquierda y llegar aquí a este tabique. ¿No? Que recuerden que también aquí, acá y sobre todo tejido conectivo, que también colabora al retraso. ¿Y cuánto más o menos va a tomar todo este recorrido? De aquí hasta acá es un total de 0,16 segundos. ¿Ok? Hasta aquí es 0,3. Lo que toma de ir acá hasta acá le sumamos y aquí, o sea, entre adicionales hasta llegar aquí al tejido fibroso, más o menos hay 0,09 segundos. Y ya de ahí lo que queda hasta llegar a 0,16. ¿Ahí se entendió el tiempo, chicos? Ujú. Sí, claro, Kristen, Adamari, Dana, Mía. Mm. Sí, Kristen, dime. ¿Podrías, por favor, volverlo a explicar? Ah, claro. Ya, ¿qué parte? ¿Todo o desde o por los tiempos? Los tiempos, por favor. Claro, mira. Como recordarás, está ubicado acá, ¿no? Viene de acá del nódulo sinusal. Listo. De ahí va a viajar a través de las fibras internodulares. Ahora, aquí hay entre más o menos las fibras transicionales hasta llegar al nódulo AB, perdón. Me trabo un poquito al hablarlo. No, al nódulo AB, así de resumido. Este tiempo es de 0,03 segundos, ¿ok? Es de acá hasta acá, 0,3. Del nódulo AB hasta llegar aquí a las fibras, aquí, hay 0,012 segundos. ¿Ok? Ahí se va sumando. ¿Ok? Y luego para llegar aquí, que es a donde queremos llegar a hacer la difusión, para que llegue después el músculo, que son las ramas de la, tanto derecha e izquierda del nódulo AB, digo, de las auriculoventricular, va a ser 0,16 segundos. ¿Ok? En total. O sea, al final, aquí de más o menos 0,8. No, ni 8 está feo, pero ¿entiendes? O sea, de aquí a acá es 0,8. De acá a acá 0,09. ¿Ok? Y de aquí a acá 0,03. Y ahora, ¿por qué razón se disminuye esta velocidad? ¿Por qué razón es más lento? ¿Por qué toma tiempo? Porque hay menos hendiduras entre células. Y como para compararlo, no con lo que pasa con las fibras musculares del ventrículo. ¿Qué pasa? Que en el ventrículo están altamente conectadas y la comunicación es rápida, ¿sí o no? Pero como aquí hay menos hendiduras, hay menos conexiones, la comunicación se retrasa y a su vez vamos a ver que aquí hay un tejido fibroso que también colabora a ese retraso. ¿Y por qué es necesario este retraso? Para que haya un vaciado de las aurículas a los ventrículos. ¿Está más claro eso? Sí, muchas gracias. Ujú. Ya, ok, ya. En total, el tiempo que se demora, recuérdalo, es 0,16 segundos, ¿no? Y eso es para que llegue hacia el músculo. O sea, eso es todo el tiempo que más o menos va a demorar entre la comunicación del nódulo sinusal hasta el nódulo ventricular, hasta las fibras musculares para que se envíe el impulso. ¿Ok? Listo. Ahora. Después tenemos el haz de His, ya donde continuamos el mensaje, ¿correcto? La transmisión del potencial de acción, ¿cuánto demora? De 1,5 a 4 milímetros por segundo. ¿Ok? Esta es la velocidad a la que ocurre. Listo. Ahora, va a haber una característica bien importante, que es la contracción anterior a B. Recuerden que tenemos tanto rama derecha como rama izquierda. ¿Y por qué razón es importante eso? Porque va a evitar que el potencial de acción retorne. ¿Por qué? Porque es un solo sentido. O sea, tú partes de acá del sinusal hasta las fibras y ahí llegas. Porque de por sí, quien tiene la capacidad de autogenerar el impulso es este, ¿sí o no? Entonces no hay necesidad de que esto retorne. Y esto es gracias a la contracción anterorada aquí. Ok, esto va a impedir que el potencial retorne y si haya un error o un desfase en el potencial eléctrico. ¿Correcto? Listo. Entonces el impulso va de A hacia B. Ahora, las fibras de Purkinje, por otra parte, tienen una característica que es la alta permeabilidad. Tienen pocas miofibrillas que va a permitir que genere una contracción durante la transmisión de los impulsos. Ok, entonces, ¿quiénes van a ser las que van a llevar todo este impulso hacia las fibras musculares? Las fibras de Purkinje. Ok,
por su capacidad de permeabilidad y va a generar lo que es ya la contracción. ¿Ok? Va a contribuir a esto, que el potencial llegue hasta las fibras musculares y se contraiga. ¿Listo? ¿Estamos todos claros hasta acá, chicos? Ujú. ¿Sí? ¿Todo claro, Rubén, Cris, Alexandra, Kristen, Dana, Amari, Mía, Silvana? Ya, perfecto. Listo. Entonces, una vez hablado de eso, ya entendemos cómo funciona más o menos la generación del impulso. Ahora vamos a hablar sobre las características y las propiedades. Primero hablemos sobre el vasmotropismo. Es la capacidad como tal que tienen las células cardíacas de responder ante los estímulos electroquímicos de suficiente intensidad. ¿Cuál es la suficiente intensidad? Dependiendo de quién estemos hablando. El nódulo sinusal, ¿cuánto era? De -55 a -60. Mientras que las fibras musculares, ¿de cuánto eran? De -80 a -90. Punto medio, -85 milivoltios, ¿correcto? El automatismo, por otra parte, es la capacidad de las células cardíacas de despolarizarse espontáneamente durante la fase de reposo. ¿Y eso a qué debemos? Que justamente esta capacidad ya proviene ¿de dónde? Del nódulo sinusal. Porque el nódulo sinusal, como es más permeable, es automática debido a que ya tiene uno, que es permeable altamente al sodio, y tiene dos, que tiene un medio extracelular con alta concentración de sodio y calcio. Entonces va a ayudarse a que sea rápido. Y aparte de eso tienen los canales Fanny, ¿no? Que ayuden todavía a esa respuesta. ¿Ok? Listo. Luego tenemos aquí lo que es interesante del cronotropismo. El cronotropismo como tal es el efecto del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca. Tenemos un cronotropismo positivo y un cronotropismo negativo. La respuesta simpática como tal es la que va a aumentar la frecuencia cardíaca. No, la frecuencia cardíaca es los latidos, cada vez que tenemos un latido. ¿Entiendes? Ya. Y como tal vamos a ver que primero va a ir ¿dónde? Hacia el músculo cardíaco. Y va a actuar aquí justamente en el nódulo sinusal. No por quién es el responsable de regular esto. ¿Ok? Ujú. Listo, entonces va a ver que el músculo cardíaco va a generar un aumento de la contractibilidad. Esto va a implicar que vamos a activar a quién? A noradrenalina. La noradrenalina va a estimular los receptores beta 1 adrenérgicos, ¿ok? Y va a generar que haya más permeabilidad de iones de sodio y calcio. O sea, de por sí las células ya tienen una alta permeabilidad, entonces lo vamos a aumentar más. ¿Por qué? Porque yo quiero mayor generación de impulsos eléctricos, mayor potencial de acción y que ocurra más rápido. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a generar a nivel sistémico? En las arteriolas va a haber vasoconstricción. Y en las venas también va a haber vasoconstricción, pero también va a haber una disminución del volumen de desintensión. Esto es importante, ¿por qué? Porque al generar una vasoconstricción, va a generar que los vasos de las arterias sean más chicos, ¿no? Pero eso va a generar también que la sangre viaje con mayor rapidez, para que pueda llegar también con mayor rapidez al corazón. ¿Ok? Luego tenemos la parte del cronotropismo negativo, ¿ok? Que es la respuesta parasimpática. Esta en este caso va a ser un estímulo del nervio vago para reducir la frecuencia de cardíaca. Por lo tanto, este va a ser estimulado a través de acetilcolina, no se olvide que es ACH. Y este va a actuar ¿en dónde? En los receptores M2 que están también en el sinusal. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una disminución de la velocidad de la despolarización en la fase 4, ¿no? Que es lo que les mencioné, que, o sea, que va a haber despolarizarse con más lentitud y a su vez va a haber una hiperpolarización en el potencial máximo y va a haber un aumento de potencial de umbral. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener que requerir mayor cantidad de iones para poder generar un potencial de acción. O sea, va a ser más lento todavía. Si ya era lento, porque en sí, entre comillas, se trabaja con canales lentos, o sea, va a ser más difícil acá hacerlo, va a retrasarlo. Acá tenemos unas grafiquitas. Ahí ve. Ahí, no sé, zoom. Listo. Aquí está. Ahí ve, se fue. Cuando le quiero ampliar, se mueve. Acá hay una comparación. Justamente acá, miren, velocidad del potencial de acción está lento. Aquí va muy rápido. ¿Ven la diferencia? O sea, vean cómo esto es por la vía simpática y por la vía parasimpática incluso. Si de por sí es lento, porque recuérdenlo, porque
no funciona con canales rápidos. Ahora imagínenlo con una estimulación simpática que está aumentada. O sea, en vez de tener dos, vamos a tener tres. Y en cambio, en parasimpática vamos a tener más lento todavía, solo se va a generar uno. Y estos, ¿cómo se llamaría? Bradicardia. ¿Ok? Listo, porque va más lento. Taqui, rápido. ¿Ok? Eso también recuerdo, ¿no? Ahora sí. Listo. Ya, el dromotropismo. Por otra parte, el dromotropismo es el efecto del sistema nervioso autónomo sobre la velocidad de conducción. Ojo, no confundan velocidad de contracción con la velocidad de conducción. ¿Ok? La velocidad de conducción es el aumento de la velocidad de cómo se van a distribuir estos impulsos, ¿no? O sea, si la vía va a ser más lenta o más rápida. Y eso, por ejemplo, genera un aumento en los canales lentos de calcio, ¿no? Para que haya una corriente mayor. En cambio, esto por otra parte, a ver un minutito. ¿Se les congeló la pantalla, chicos? O sea, ¿siguen viendo la misma diapositiva? Uno de sus compañeros me dice que se quedó congelado. Es en automatismos. A ver, ¿están acá todos en dromotropismo? ¿Todos pueden ver eso? Sí, sí se ve dromotropismo. Sí. Ay, entonces tal vez es en tu internet. Ya. Aquí, chicos, tranqui. Recuérdenme, avísenme nada más. O sea, si te tienen que desconectar o algo, porque la señal, porque sí a veces pasa, ¿no? Y para corroborar con ustedes que estemos en la misma diapositiva. Ya, listo. Ahí ven, spoilers, perdónenme. Ya. Entonces, lo que ocurre aquí es por la velocidad de la conducción. O sea, en este caso, por ejemplo, ¿quiénes colaboran acá para que sea positivo? Respuesta simpática, el aumento de la corriente de entrada y velocidad de conducción a través de quién? De los canales de calcio. En este caso, tus canales de calcio lentos se van a aumentar todavía para que haya más canales y tengas mayor distribución, ¿no? Y la negativa, por otra parte, es que hay una disminución de los canales de calcio, o sea, se van a aperturar más lento todavía, ¿no? Y va a generar un aumento más de canales de potasio y también la presencia más de acetilcolina, ¿no? Listo. Porque, o sea, va a hacer que sea más lenta la conducción, o sea, va a haber menos generación de la despolarización y la repolarización, ¿ok? ¿Esto está claro también? Listo. Ya, muy bien, chicos. Ya. Entonces, una vez claro esto, vamos a pasar aquí al que espero que no sea su terror, porque yo entiendo que un poquito de electro es... Vamos a hablar sobre las partes del electrocardiograma, ¿ok? Primero, el electrocardiograma como tal es la parte de la comprensión de los procesos eléctricos que estamos viendo del corazón. O sea, es la trasladación es la interpretación a través de este aparato que es el electrocardiograma, ¿no? El EKG o ECG, ¿no? Que va a generar una lectura, ¿no? Y que lo va a transformar a papel, en este caso un papel milimetrado, recuerden eso también, porque les van a preguntar en el hospital, y me ha pasado, que les van a decir con qué papel se hace papel milimetrado. ¿Por qué? Porque esa razón permite medir los espacios y el tiempo en el que se produce cada una de estas ondas. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a ver que está compuesto primero en la parte horizontal y después tenemos las líneas verticales. En la línea horizontal vamos a ver aquí 10 divisiones, vamos a ver acá lo que separa este proceso y también vamos a ver acá la separación en milivoltios y la separación en segundos, el tiempo que ocurre. Los milivoltios recordemos que es el potencial eléctrico, ¿no? Y acá el tiempo en el que ocurre cada una de estas ondas. Vamos a ver que, por ejemplo, cuánto es una velocidad normal para que esté calibrado al tiempo y que podamos interpretarlo correctamente. 25 milímetros por segundo. ¿Y a cuánto equivale 5 milímetros en este papel? A 0,2. O sea, entonces por cada 0,2 segundos hay 5 intervalos de 0,04 segundos. Eso también, estas medidas tómenlo en cuenta porque va a ser necesario cuando quieran interpretar uno de estos, ¿ok? ¿Y en cuánto equivale 25 milímetros? A un segundo. ¿Ven? Aquí estamos en un segundo. Estos son 25 milímetros. ¿Ven? Listo. No confundir acá con milivoltios. Milivoltios están para aquí arriba. Segundos están aquí abajo. ¿Ok?
Y vamos a ver acá las distintas ondas. Interpretemos acá, ¿no? Vamos a ver la onda P, el complejo QRS, vamos a hablar también de la onda T. ¿Ok? Ahora si mal no me recuerdo. Ya, listo. ¿Cuáles son las formas de las ondas eléctricas? Ok, en el electrocardiograma tenemos como tal la onda P. La onda P es la que va a registrar la despolarización de las aurículas. ¿Cuánto tiempo tiene que demorar esto? Recuerden, de 0,1 a 0,3. Y en este caso, milivoltios. Ese es el tamaño. ¿Ven? Listo. Ese es el voltaje. Y acá vamos a ver dónde se está produciendo. O sea, para que lo entiendan. ¿Dónde ocurre la onda P? En las aurículas. ¿Por qué? Porque es justamente ahí donde se está generando ¿quién? Nuestro potencial. Ahí es donde está ¿quién generándose? El nódulo sinusal, ¿sí o no? ¿Listo? Y luego vamos a ver lo que es la chamba ya de las ventrículos. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ventrículos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos después a quiénes, el complejo QRS, que registra ¿qué? La despolarización de los ventrículos. ¿Cuánto es tiempo normal? A lo mucho 0,012 segundos es lo que tiene que tomar, ¿o no? Ya. El intervalo más o menos de P a Q, que es este tiempo de aquí, es de 0,16 segundos. Y recuerden de dónde venía esa suma de tiempo. Más o menos dónde viene de la comunicación de quién, del nódulo sinusal hasta llegar a las fibras de Purkinje, ¿sí o no? ¿Ven? Sí. Sí, ajá, correcto, chicos, ¿ven? O sea, ahí vamos viendo cómo vamos integrando esto. Entonces, ese es el tiempo que demora la comunicación total desde el nódulo sinusal hasta las fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque en QRS es donde se ocurre la despolarización de los ventrículos. Y la despolarización ya implica que ya se están contrayendo, ¿correcto? O sea, que están en proceso de contracción, ¿ve? Y después tenemos acá lo que ocurre en la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Más o menos tu onda T, ¿cuánto de alto tiene que tener? De 0,2 a 0,3 milivoltios. La distancia entre los intervalos QT es de 0,35 segundos, de Q a T. ¿Ok? Eso más o menos. Y eso todo ocurre aquí en los ventrículos, ¿ven? ¿Listo? Ahora, el intervalo RR es el intervalo entre latidos. ¿Ok? Eso también ténganlo en cuenta. Listo. Y más o menos cuánto tiene que haber hasta que tengamos T. Miren cuánto ha pasado. Más o menos van alrededor de 0,6 segundos en total, ¿no? Pero miren acá por el tiempo ya. 0,5 más o menos. ¿Ok? Pero van sumando los tiempos. ¿Ven? Hasta acá estamos entendiendo cómo están funcionando cada uno. Ya. Listo. Entonces, como para recordar, la repolarización de los ventrículos, recuerden que esto va a implicar que se están de nuevo relajando, ¿no? Para que después vamos a tener lo que es de nuevo la contracción. Y es lo que va a tomarle de nuevo hasta que tengamos otra onda P. Aquí. ¿Ven? La distancia termina a 0,6 hasta 1, más o menos que se produzca acá. Unos otros 0,03. No, sí, 0,3 segundos, ¿ven? Listo. Ya, el segmento de ese tema más o menos es como una pausa también. Listo, ¿qué más? Algo más se me está olvidando decirles acá. Ah, ya. Como tal, recuerden esto que las ondas R son el intervalo entre latido y latido. Entonces, mientras más corto sea, quiere decir que tengamos unas Rs, una distancia entre RR más chica, mayor va a ser la velocidad de contracción también. Entonces, quiere decir que podríamos ver una taquicardia, una bradicardia. ¿Ok? Que eso ya es un poquito más detalloso explicarlo, pero, o sea, para que entiendan las diferencias, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se registran las ondas de despolarización y repolarización. ¿Ok? Porque es ¿qué ocurre acá? Vamos a tener un nodo que es negativo y un nodo que es positivo, ¿sí o no? Pero como vamos a ver que hay un medio externo e interno, recordemos cómo está la célula. Está internamente negativa, ¿sí o no? Pero va a haber un momento que empieza a servir la despolarización. Entonces, mientras se va despolarizando, internamente se va a tornar positiva, pero externamente todavía va a haber una parte que es negativa, porque no está completamente despolarizada, sino que se va despolarizando por partes. Es lo que ocurre acá, que el potencial normativo normal se torna aquí ligeramente positivo y en el exterior es negativo. ¿Ven? Entonces, ¿quién se le
primero en el electrodo, acá, en esto, el lado positivo, porque todavía no se ha tornado negativo en el exterior y positivo en el interior. ¿Estamos entendiendo esto de acá? ¿Sí? Acá se forma esta curvita porque la carga positiva externa todavía está presente y no lee todavía lo negativo. Ahora, una vez que se despolarizó completamente por todos lados la fibra, ¿qué va a pasar? ¡Pop! Caída. La onda de despolarización genera esta caída. Se lee negativo en ambos lados, ¿correcto? Listo, entonces al leerse negativamente tenemos esta curvita. ¿Y esto qué va a implicar? Esto, por ejemplo, es lo que va a generarnos que lo que podamos ver en nuestro papel, la onda, correcto. Ahora, ¿qué va a pasar? La onda de nuevo tiene que cambiar de curso. ¿Por qué? Porque el electrodo va a seguir leyendo, o sea, el electrodo no se mueve, lo que cambia son las cargas externas e internas de la célula. Pero para que se repolarice la fibra muscular, una mitad como va a estar todavía negativa y la otra mitad todavía positiva. Entonces, como todavía se está tornando negativa, se va a seguir registrando de manera negativa, ¿correcto? Y ya una vez que de nuevo se vuelva a repolarizar, ¿ok? Y se va a leer la carga positiva en el exterior. Y va a generarse acá nuestra onda de repolarización. O sea, ¿se entiende? La onda de despolarización y la onda de repolarización, ¿sí? Correcto. Entonces, así es como se va a generar la interpretación en el electrocardiograma, ¿no? Porque vamos a tener un electrodo negativo, uno positivo, y los electrodos no van a leer, o sea, el interior de la célula, sino van a leer lo que se genere de cargas externas. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez entendido eso, aquí vamos a ver un poquito cómo se vería acá la despolarización y aquí la repolarización, ¿correcto? Miren acá bien claro, no se registra ningún potencial del electrocardiograma cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado. ¿Y dónde vemos eso? Aquí en las zonas de la meseta. ¿Ven? Aquí en su meseta. ¿Ven? Acá otra vez la meseta. ¿Ven? No vamos a tener acá una lectura de las ondas hasta que ocurra aquí la repolarización de nuevo en T o cuando ocurra la despolarización aquí. ¿Y qué ocurre? En P inicia la contracción de las aurículas, en QRST comienza la contracción del ventrículo, pero aquí en Q. Y donde ocurre todo el proceso acá. Y de ahí la repolarización ocurre aquí en T. Esto de acá, nada más. Y así sucesivamente, cuando estamos hablando, claro, de un corazón sano. ¿Ok? ¿Se entendió esto también, chicos? Ya, perfecto. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos es alrededor ya para la repolarización? Recuerden esto de que es 0,2 segundos alrededor después de lo que ocurre acá. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hablar de las derivadas. Las derivadas electrocardiográficas. Como tal, es lo que ocurre en la lectura del electrocardiograma. Vamos a tener derivadas bipolares, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Son tres tipos de derivadas, ¿ok? Las bipolares, lo voy a pasar rápido. Después la que están las precordiales y de ahí están las derivadas ampliadas de las extremidades, ¿correcto? Ok. Las derivadas bipolares están en estándar en las extremidades. Derivada uno, derivada 2 y derivada 3. Tenemos también lo que vendría a ser lo bipolar, que son los electrodos por lados opuestos, lo que le mencioné, carga negativa y carga positiva. Y tenemos también el triángulo de Einthoven, acá, que recuerden esta formulita que tal vez les lleguen a preguntar. Ujú, ujú. Que es igual al potencial de la derivada uno más el potencial de la derivada 3 es igual al potencial de la derivada 2. Eso no se olviden. Ok. Ahora, ¿qué mide cada derivada? A ver, voy a hacerlo más chico esto. Ya, la derivada uno como tal tiene un terminal negativo, se recuerdan, y está conectado al brazo derecho y al terminal positivo en el brazo izquierdo. Ahí ven, se movió. ¿Ok? Brazo derecho, aquí, ¿cómo es el terminal en el brazo derecho? Es positivo. Y perdón, en el terminal negativo es en el brazo derecho. ¿Ok? Ven acá. Y el terminal positivo es en el brazo izquierdo. ¿Ok? Listo. Ya, eso está bien, ¿no?
Y luego de ello tenemos acá la derivada 2, que está conectada para registrar también extremidades. El terminal negativo se conecta al lado derecho y su terminal positivo se conecta a la pierna izquierda. ¿Ok? Bien, lo voy a poner acá. Negativo, positivo, ya, y positivo. Listo. Y la derivada 3 es la que está conectada al brazo izquierdo, acá, y el terminal positivo de la pierna izquierda. Ok, listo. Pero en este caso, para la derivada 3 es el terminal negativo es el brazo izquierdo. ¿Ok? Para él. Eso no se confunda. Derivación 3, izquierdo es negativo y pierna izquierda es positivo. Derivación 2, brazo derecho es negativo, pierna izquierda es positivo. Derivación 1, brazo izquierdo es positivo, brazo derecho es negativo. ¿Correcto? Ya, ahora miren acá, por ejemplo, también las ondas, el complejo QRS es distinto. O sea, está presente en ambos, claro que sí, pero pueden ver que en el 2 es un poquito más resaltante que en la derivada 3. ¿Ok? Listo. ¿Eso se entendió, chicos, también? ¿Todo bien? Una consulta, pero para pasito, ¿cómo podrían preguntar? Ah. Te podrían preguntar, por ejemplo, eh, directamente te van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la derivada 1 y la derivada 2? O cuáles serían quién es el lado positivo de cada uno. ¿Ok? Ujú. Ya, listo, chicos. Ujú, ujú, ujú. Nada más, ¿no? Si ven preguntas en el chat. Tarararán, tan, tan. Ujú, ujú. Ya, ok, listo. Entonces, una vez vamos a hablar también ahora de las derivadas precordiales. Estas se conectan al terminal positivo del electrocardiograma y en el electrodo negativo, o el electrodo indiferenciado terminal central de Wilson. Y esto va a generar como un plano desde 6 ángulos, ¿no? Que vemos acá más o menos. O sea, son 6 derivadas, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Están conectadas en la superficie del tórax. ¿Ok? Ven acá. Es lo que se conecta como de repente cuando vayan a hospitales, todavía, o sea, todavía no, pero más adelante, van a ver de repente así que está punto 1, punto 2, punto 3, así 4, 5 y 6. 2, 4, 6, sí. De esta manera, ¿ven? Y es como se van captando distintas caras del corazón, ¿ok? Es lo que va a permitir registrar el potencial eléctrico de la musculatura. O sea, listo. Por ejemplo, la diferencia está en el que el B1 y el B2 se va a registrar el complejo QRS, pero en dirección opuesta, negativa. O sea, para diferenciarlos. ¿Ven? Y eso es donde ubicas la base del corazón. ¿Ven? Listo. Y en este caso, por ejemplo, B4, B5 y B6 es QRS es positivo. ¿Ok? Y esto va a generar la lectura de la punta. Y como tal, ven acá que el B3 no tiene muchos cambios, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes estos de aquí? Porque nos va a poder ayudar a interpretar dónde probablemente ha ocurrido un infarto, ¿ok? O sea, de repente ocurrió un infarto de cara anterior, ocurrió un infarto en la base del corazón, ocurrió un infarto en la punta del corazón. ¿Y cómo lo voy a poder leer? A través de las alteraciones que se van a producir acá. ¿Ok? ¿Listo? Eso es para nociones generales para que lo entiendan. ¿Ok? Ya. ¿Eso está claro también, chicos? ¿Sí? Ya. Listo. Y bueno, aquí venimos con las derivaciones ampliadas de las extremidades. Están en las extremidades, se conectan mediante unas resistencias de terminal negativo y como tal, las otras extremidades también son de terminal positivo. Tenemos el brazo derecho, que es el ABR, el brazo izquierdo, que es ABL, y la pierna izquierda, que es ABF. En este caso, la diferencia más que todo es que ABR tiene un registro invertido. Es la diferencia. Entonces, para recordarnos, ¿quiénes son los que tienen invertido de todas estas derivaciones? ABR, lo que vemos después acá en derivada B1 y B2. Esas son las que tienen un registro invertido.
En cambio, las otras están normales, son positivas. ¿Ok? ¿Listo? Ujú. Bueno, y eso sería todo, chicos. Y aquí viene su casito clínico para pensar. A ver, ¿quién gusta leerlo, chicos? ¿O alguien, cualquiera? ¿O les doy un minuto como pregunta de examen para que me puedan dar su respuesta? ¿Ok? Son 4:59 y no sé cuántos segundos. Ya a las 5:01 mejor, sí, porque ahora ya son las 5. Ya, a las 5:01. Y me escriben su respuesta o levanten la mano. Ujú, ya, ok. Son las 5:01. A ver, ¿alguno de ustedes, chicos, su respuesta al chat o que quisiera levantar la mano? Ya, ok. La C. Me dicen la C. Ok. Vamos a analizarlo. Entonces, es un paciente varón de 72 años, o sea que es un señor ya mayor, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a pensar acá? Que probablemente tenga problemas, ¿ok? Porque su corazón ya está gastado. No sé, para resumirlo así, tiene antecedente de que es hipertenso y tiene enfermedad coronaria. ¿Y ahora qué pasó? Que llega a urgencias porque tiene síncope súbito. Ahora, ¿qué ocurre? Que tiene un electrocardiograma que muestra un intervalo P normal, pero no siempre seguido de complejo QRS. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver P, está viendo P, y de ahí, ¿qué pasa QRS? Está acá. Está feíto, chicos, pero, o sea, para que tengamos. ¿Se ve? De nuevo tengo mi T, P, así, ta, 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 ta. Así, ya, perdónenme que está feo esto acá, pero se está presente. Ya, y el intervalo PR se está progresivamente prolongando. O sea, la distancia entre P y R está aumentándose hasta que finalmente la onda P no se conduce, ¿correcto? Ujú. Y ahora, ¿cuál es la alteración principal? Primero pensemos, ¿qué ocurría en P? ¿Quién trabaja acá? ¿El nódulo sinusal o auriculoventricular? Sinusal. Correcto. ¿Quiénes Auricular. están trabajando acá? Correcto. Y acá en QRS, ujú. ¿Quiénes están aquí? ¿Qué Auricular. ocurre? Ocurre aquí la contracción, correcto. Y hasta llegar acá, ¿quién es el que recibe aquí la información? ¿No? Para que ocurra el pase. Aquí ya está en el ventrículo, correcto. En tiempo entre P y Q, ¿a quién tiene que llegar antes de llegar al ventrículo? A la, al nodo auriculoventricular. Ujú, correcto. El nódulo AB. Listo. Ya, ahora dice que está prolongándose la distancia entre P y R hasta que finalmente P no se conduce. Eso quiere decir que P
ya no va a llegar a R, ¿correcto? Entonces, ¿quién se está viendo afectado? No lo ve. ¿Bien? Correcto, chicos. Así es como deben de empezar a desglosarlo, ¿entienden? O sea, la idea es entender por dónde pasa cada cosa y ahí ya sabemos quién se ve afectado, ¿entienden? Porque ¿quién se está produciendo? Onda P, pero no se está conduciendo. Quiere decir que no está llegando donde tiene que pasar. No va a llegar a la siguiente estación para que se produzca el complejo QRS. Ajá. ¿Está claro? ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto, chicos. ¿Todo claro también las demás chicas? Suri, o sea, me dicen Rubén, Christopher, Miomi, sí, Mía, sí, Kristen también. Dana, Adamari, Gabriela, Silvana, ¿también entendieron? Ya, listo. Ya, ok, chicos. Entonces, bueno, pues esto, vamos con su pasito, su postes. Vamos con su postes, está levantando. Dito se puso lento mi internet. Ya, lo voy a copiar. Siento que tengo que llevar mi laptop porque esta vez es lenta y la nada. Ay, Diosito. A ver, listo. Ya, ahí están sus postes, chicos. Ujú. Igual tienen 15 minutitos y lo pueden ir resolviendo.
Bueno, como ve que ya todos han respondido, que vamos a la resolución. Dejen esto para compartir. Tan, 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 tan. Mm, ujú. Ya, ¿logran verlo? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, como que este es ustedes. Tararán, tan, tan. Bajamos. No quiere bajar. Listo, la primera pregunta. ¿Qué duración del triángulo de Joven, derecho e izquierda? Negativo, positivo. Derivada 2. Brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva. Recuerden eso. Autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal se debe principalmente a los canales de entrada Fanny y los canales lentos de calcio. ¿Sí? Luego viene lo que vendría a ser acá como un pequeño quesito, pero sencillo, ¿no? Paciente grande de 65 años acude con palpitaciones y mareos. En el electrocardiograma se observa el intervalo PR prolongado sin alteración del QRS. El retraso, ¿dónde se está dando? En la conducción del nódulo AB. Ven, la precarga está directamente relacionada, como para verlo del timo, el volumen de la diástole. Y también está acá. Como un repasito. ¿Ok, chicos? ¿Listo? Entonces, vamos a dejar de compartir. Ya. Y chicos, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Y qué bien, muy bien. En la otra semana tenemos que agregar otro caso para que podamos practicar más. ¿Ok? Listo. Déjame un momento, detengo la grabación. Gracias.